La historia de los cristales comenzó en el año de 1888 con las investigaciones del benzoato de colesterol, que durante las investigaciones de eso se dieron cuenta que a 145 grados centígrados la sustancia no se hacía un líquido claro, sino se hacía un fluido turbio, ¿no? Pero al calentar los 178 grados centígrados el líquido se tornaba claro. Con eso se demostró que el benzoato de colesterol tiene dos puntos de fusión. Pero un año después, por Otto Lehmann, se descubrió que la fase opaca del benzoato de colesterol presentaba zonas de estructura molecular cristalina. Fue este quien denominó a los cristales líquidos. Para el año de 1904, con la campaña de Merck, le ofreció a Lehmann, al que denominó cristales líquidos, las primeras sustancias con propiedades de líquido cristalino en alta pureza. Pero en los años 20, como ya estaban aceptados en la comunidad científica, establecieron tres tipos de cristales: enigmáticos, esméticos y colestéricos, que mis compañeros más adelante van a hablar de eso. En los años 30, el interés de los cristales líquidos, perdón, decayó el interés, porque no encontraban usos, aplicaciones de ellos, entonces ya no le tomaron tanto interés. En los años 60, el interés de los cristales líquidos comenzó de nuevo. ¿Por qué? Porque surgen para emplearse como indicador de temperatura en termografía y medicina. Tiempo más tarde se utiliza en moda y cosmética. En el año de 1968, con Merck, el de la compañía, inició las investigaciones en los cristales líquidos para comprobar su aplicación técnica en monitores. En 1976, la compañía comenzó a patentar diferentes mezclas de cristales líquidos. En el año de 1980 se desarrolló el VIP Display, el panel independiente de visión con las bases de todas las matrices activas de las pantallas planas LCD. En el año de 1995, con Merck Hitachi cooperaron con el desarrollo de una nueva tecnología para monitores de LCD que se patentó en el año de 1990 en Alemania, que fue comprada en el año de 1994 por Merck. Y en 1996, Merck asumió los negocios de neumáticos de Hoffmann La Roche Ltd. En el año de 1997 se desarrolló, junto con Fujitsu, un monitor de video LCD basado en la tecnología de la emisión vertical VA. En el año 2003, Merck ganó el premio alemán del futuro por la tecnología con los cristales líquidos, que después realizó pantallas planas. En el año 2008 se cumplieron 40 años desde que Merck creó un departamento específico para investigar los cristales líquidos y 100 desde que los empezó. ¿Qué son los cristales líquidos? Bueno, el término cristal es el que se refiere a materiales que tienen esa clase de estructura ordenada. En un cristal líquido, como en un cristal normal, la posición de las moléculas no es precisamente muy ordenada. Así pues, lo que los hace diferente a un líquido ordinario es la forma alargada y delgada de sus moléculas. Aunque la posición de las moléculas sea aleatoria, su orientación puede ser alineada unas con otras en un patrón. Eso es lo que crea la estructura ordenada como en los sólidos de un cristal líquido. Porque el estado de la materia es intermedio entre un sólido y un líquido. Eso de sus estados lo van a comentar mis compañeros más adelante. El cristal líquido puede ser definido como un líquido orientativamente ordenado o un sólido posicionalmente desordenado, combinando la anisotrópica vía óptica y eléctrica del estado sólido con la fluidez y movilidad molecular del estado líquido. Bueno, es un material que presenta al menos una fase intermedia entre líquida, isotrópica y la sólida cristalina, en función de la temperatura y o de la concentración en un determinado disolvente. Y pues se descubrió con mesofases, pero mis compañeros van a hablar más a fondo más adelante. De los cristales líquidos. Las principales características de los cristales líquidos son que se pueden dividir en tres clases según cómo están acomodadas las moléculas. Una fase es nemática, la otra fase es estética y fase colestérica, entre las cuales sabemos que pueden presentar diferentes fases de transición entre cada fase. No tienen una forma definida, por lo que toman la forma del recipiente que los contiene. Se encuentran en la fase sólida y líquida, por lo que tiene propiedades físicas de estos dos materiales. La temperatura forma un papel muy importante en los cristales líquidos, ya que esto define qué tan líquido o sólido se encuentra el cristal.
hablé anteriormente de las propiedades ópticas, las cuales responden a los campos eléctricos. Combinan la fluidez de un líquido con la anisotropía de los sólidos. Esto debido a sus moléculas ya que poseen moléculas tanto de los líquidos como de los sólidos en una forma desordenada. La viscosidad de estos materiales no es la misma en todas las direcciones como las de un líquido normal. Esto se debe a la estructura que presenta sus moléculas. Bueno, las características en común con los líquidos isótropos. Primero, veamos qué es un isótropo. Un isótropo, su característica física es la que atribuye un material cuando presenta las mismas propiedades físicas en todas las direcciones. En el sentido que si miden magnitudes como conductividad eléctrica, dilatación, entre otros, no dependen de su dirección en la que ésta sea medida. Los resultados normalmente van a ser muy similares o iguales. Esta es una propiedad que poseen algunos líquidos. Los cristales líquidos se convierten o pueden adquirir las propiedades de los isótropos gracias a sus moléculas pertenecientes a las de los líquidos. Cuando se calientan por encima de una temperatura característica, entonces las moléculas tienen la suficiente energía para superar las atracciones que restringen su movimiento. De esta manera adquiere características de los isótropos. Gracias a esto, la viscosidad se vuelve igual en cualquier dirección, como la propiedad que tiene un líquido isótropo. Las características que un cristal líquido comparte con un líquido isótropo son la fluidez, la adherencia y sus propiedades que posee, y el cristal líquido adquiere la forma del recipiente al que se le coloca. Como podemos observar, este cristal se sometió a una temperatura muy elevada. Esto le permite al mismo cristal poder obtener esta fluidez tan característica de los líquidos, al igual que adquiere más viscosidad, y por lo que podemos observar empieza a tomar la forma del recipiente al cual se le está virtiendo. Características y propiedades de un cristal líquido que comparte con un sólido cristalino. Bueno, los cristales líquidos son ancítropos, dada su ordenación, ya que los materiales ancítropos tienen propiedades que dependen de la dirección en la cual éstas se midan. Como podemos observar aquí en esta imagen, podemos ver que estas dos líneas de aquí son más largas que las que están aquí. Esto es debido a que esta vez sí importa el lado al cual sea medida. La viscosidad de estos compuestos es menor en la dirección paralela a las moléculas. Las características que comparte con un sólido cristalino pues contienen anisotropía. Sus electrones se mueven por el cristal de una manera desordenada. Ambos contienen moléculas que están fijas gracias a que el cristal líquido también tiene moléculas de un sólido. Ambos tienen cierta dureza y sus propiedades son buenos conductores de electricidad gracias a sus electrones. Tienen elevados puntos de fusión y dependen de la dirección en que se midan gracias a sus propiedades eléctricas y mecánicas. El estado en el que se encuentra el cristal líquido. Bueno, gracias a la tendencia de sus moléculas llamadas mesógenas, esta característica, o se les llama así por su forma tan peculiar, que es como un cilindro alargado, como si fuera una varilla que gira alrededor de su propio eje. Como vemos, tiene moléculas tanto de un sólido como de un líquido. Recordemos que las moléculas de un sólido, estas se encuentran en ordenamiento regular y posiciones fijas. Las del estado líquido, bueno, es una sustancia fluida la cual no tiene una forma definida. Las moléculas se mueven al azar, como lo podemos observar aquí, y están variando sus posiciones. Bueno, si observamos con detalle a las moléculas del cristal líquido, se puede observar que tienen las moléculas de estos dos estados, tanto del líquido como del sólido, de una manera desordenada. Y esta es la razón por la cual las investigaciones o las personas que han investigado el estado de este cristal dicen que se encuentra en mesofase. Esto quiere decir que está entre el estado sólido y el estado líquido. Los cristales líquidos se van a encontrar divididos principalmente por su geometría y por su origen. En la primera vamos a tener calamíticos y discóticos, mientras que en la segunda vamos a tener liotrópicos y termotrópicos. Los termotrópicos van a tener dos subdivisiones. La primera es de acuerdo al calor suministrado y al estado del compuesto. En este caso vamos a tener enantiotrópicos y monotrópicos. De acuerdo a su estructura, los vamos a tener neumáticos, esmécticos y colestéricos. Los esmécticos van a estar divididos también en ortogonales e inclinados, y estos van a tener aún más tipos, pero los vamos a ver como ejemplos más adelante. De acuerdo a su geometría, los primeros que tenemos son los calamíticos, que van a ser moléculas en forma de varilla, de listón o de elipsoides. En estos la relación longitud-diámetro va a ser muy alta. A comparación de estos, los discóticos van a tener una relación longitud-diámetro muy corta,
Y como su nombre lo dice, van a ser conformados por moléculas en forma de disco. Un ejemplo de ellos son los ésteres derivados del terfenileno. Según su origen, vamos a encontrar a los primeros, que son los liotrópicos, que son formados por la adición de un solvente que ayuda a romper la red cristalina de un compuesto. Los más comunes están constituidos por surfactantes en agua. Las mesofases de estos van a depender de la temperatura y de la concentración de nuestro soluto. Pero como estos son de carácter médico y farmacéutico, pues no vamos a ahondar en ellos. Los siguientes que tenemos son los termotrópicos, que son obtenidos cuando el cambio de estado es inducido mediante una intervención térmica. De acuerdo a esto, vamos a encontrarlos en entiotrópicos, que se pueden obtener de dos formas. La primera es elevando la temperatura de un sólido y la segunda es disminuyendo la temperatura de un líquido. Mientras que los monotrópicos van a ser obtenidos solamente disminuyendo la temperatura de un líquido. Antes de hablar de su subdivisión de acuerdo a su estructura, tenemos que conocer los conceptos siguientes, que son orden orientacional, que es la tendencia que siguen nuestras moléculas para alinearse a lo largo de un vector, y el orden posicional, que es el grado translacional presente en nuestras moléculas, o bien en sus centros de gravedad. Según su estructura, los vamos a dividir en neumáticos, esmécticos y colestéricos. Los neumáticos van a ser la fase en la que vamos a encontrar mayor desorden debido a que la posición de sus moléculas es de forma aleatoria. En otras palabras, sus centros de gravedad están orientados al azar. Estos van a tener solamente orden orientacional y este va a ser definido a través de un vector director. Por otro lado, tenemos a los esmécticos y estos van a estar caracterizados porque tienen arreglos moleculares en capas. Y estos van a tener tanto orden orientacional como orden posicional. Y pueden presentar fluidez o no en el plano lamelar de acuerdo a su orden posicional. De acuerdo a la orientación del vector director, los vamos a tener ortogonales e inclinados. Los ortogonales son cuando el vector director va a ser perpendicular o bien en un ángulo de 90 grados al plano de las capas esmécticas, mientras que la inclinada va a presentar un ángulo de inclinación respecto a lo normal en las capas. Y antes de esto es necesario mencionar que las subdivisiones ortogonales e inclinadas son muy importantes porque influyen en las propiedades físicas y ópticas de nuestros cristales. Como ejemplos de los cristales esmécticos ortogonales vamos a tener SMA y SMB. Los primeros van a ser mesógenos en capas y sus centros de gravedad van a estar alineados al azar. Van a tener libertad de traslación y de rotación. Los tipo SMB van a tener orden orientacional de largo alcance, mientras que el orden posicional va a ser de corto alcance. En estos, las moléculas van a estar ordenadas sobre una red hexagonal. En el caso de los esmécticos inclinados vamos a tener los SMC, que van a ser muy similares a los SMA, sin embargo van a presentar un ángulo de inclinación diferente. Este ángulo de inclinación muchas veces se debe a variables como la presión y la temperatura. Otros ejemplos son los SMF y los SMI. Los SMF también se parecen a los SMB. La diferencia es que estos se van a orientar hacia un lado del hexágono, mientras que los SMI se van a orientar solamente a uno de los vértices. Por último, vamos a tener a los colestéricos. Y estos van a tener una organización en capas o lamelas como los anteriores, pero van a tener una rotación distinta, así como también una orientación distintas respecto al siguiente y a la anterior capa. Las principales propiedades ópticas son la doble refracción o la birrefringencia, la espectroscopía ultravioleta visible y el pleocroísmo. La doble refracción se produce en la mineralogía óptica cuando la luz polarizada atraviesa a un mineral anisotrópico. Anisotrópico significa que son distintos en diferentes direcciones del espacio. En este emergen dos rayos que viajan a velocidades diferentes. Como podemos observar, la imagen, hay un rayo ordinario y un rayo extraordinario en diferentes direcciones. La espectroscopía ultravioleta visible está basada en el proceso de absorción de la radiación por molécula. La radiación con longitud de onda está comprendida entre los 160 y los 780 nanómetros. Los electrones que se excitan
al absorber la radiación de esta frecuencia son los electrones de enlace de las moléculas. Por lo que los picos de absorción se pueden correlacionar con los distintos tipos de enlace presentes en el compuesto. El pleocroísmo se refiere para poder absorber las radiaciones luminosas de distinta manera en función de la dirección de vibración. De igual manera que en el índice de refracción de un mismo cristal puede cambiar con la dirección. Utilidades. La doble refracción es la responsable de la imagen de un microscopio con luz polarizada, a la que se le denomina textura óptica, que se observa entre polarizadores cruzados. La espectroscopía se utiliza para la identificación de los grupos funcionales presentes en una molécula. En el pleocroísmo se utiliza en el microscopio petrográfico. La utilización de la luz polarizada puede afectar el color. Un dato curioso en relación a las propiedades ópticas es que de acuerdo al formalismo, cada uno de los elementos de un cristal líquido se expresa con un vector o una matriz. Propiedades eléctricas. En las LCDS, el campo eléctrico se aplica a dos conductores transparentes localizados entre las dos placas de vidrio que contiene el cristal líquido. Como podemos observar, primero se encuentran los subpíxeles, luego se encuentra la variación de la intensidad del campo eléctrico aplicado en cada subpíxel y como siguiente observamos el píxel. Esto es debido a que se modifica la transmitancia del cristal líquido al recibir un campo eléctrico. Mi nombre es Edgar Iván y hoy les voy a explique cómo funciona el cristal líquido en un termómetro y qué tipo de cristal se utiliza. El mercurio es un elemento interno que tiene los su problema es que es muy tóxico. Por la misma razón, existe una variedad de instrumentos para medir la temperatura que se pueden usar sin necesidad de arriesgarse con este peligroso elemento. Uno de ellos es el termómetro de cristal líquido que veremos a continuación. El mismo se usa para cristales líquidos termocrómicos. El cristal líquido es el resultado de la presión y temperatura en el cristal apropiado para producir esta fase. Debido a que tiene la propiedad de un líquido, las moléculas internas pueden moverse de manera independiente, aún así como también tienen la propiedad de un sólido, las moléculas las arreglan para ordenarse de alguna manera. ¿Qué significa el término termocrómico? Termocromismo es la capacidad de sustancia para cambiar de color debido a un cambio en las temperaturas, utilizando en aplicaciones de precisión, ya que sus respuestas pueden ser diseñados para temperaturas exactas, pero su gama de colores está limitada por su propio funcionamiento. ¿Qué son los cristales líquidos? Según lo visto anteriormente, se puede decir que estos representan una gran sustancia. A esto se encuentra en un estado correspondiente ya sea líquido y sólido. Además de que con cambios de colores de la temperatura, pudiendo ser los colores rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y morado. ¿Cómo es un termómetro de cristal líquido? Como se puede observar, se compone de varios trozos de cristales líquidos. ¿Esto a qué se refiere? Que le insertan en una tira para el termómetro, en la cual es flexible y puede ser adhesiva. A esto nos valemos de una escala que va desde los 35 grados hasta los 40 grados centígrados y desde los 95 hasta los 104 grados Fahrenheit. En la imagen anterior tenemos 6 trozos de cristal líquido. Ahí, como lo habíamos mencionado, se ve en el color rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y morado. El termómetro de cristal líquido que se mostró anteriormente no es adhesivo, para lo cual la persona tiene que sostenerlo con sus dedos en los extremos de la tira, tal como si se muestra en la figura. Además, se puede notar que el color visible es el verde, el cual indica que la temperatura de la persona es de 37 grados Celsius. ¿Cómo se mide la temperatura corporal con un termómetro de cristal líquido? Bueno,
Para el caso de un termómetro, lo primero que se hace es fijarlo en la misma, colocando los dedos en los extremos y esperar alrededor de unos 15 segundos para observar el color correspondiente. Dejar, mientras la frente se toma la temperatura porque los cristales líquidos son muy sensibles a los cambios en la temperatura. Se puede notar la facilidad que tiene el termómetro, ya que con esto resistirá 0.5 grados Celsius respectivamente al valor medido como corrección de dicho antes mencionado. Si el color en un cristal líquido específico es verde, se tiene entonces la temperatura exacta y cuenta con una precisión entre más o menos 1 grado Celsius. El termómetro de cristal líquido ambiental, en este caso está entre la escala de los menos 20 grados Celsius y los 90 grados Celsius. Y se pueden colocar por habitación, puesto que tiene una de contar con su propia temperatura. Y esto sería todo. Otra de las aplicaciones son las pantallas LCD. Y bueno, ¿cómo funciona el cristal líquido en una pantalla LCD? Bueno, las hojas de cristal cambian de color en respuesta a los cambios de temperatura. Pueden detectar el lugar donde tu mano calentó la lámina o donde fue enfriada por el hielo o simplemente se enfrió. A medida que aumenta la temperatura, el color del cristal líquido cambia. Eso cambia de rojo a naranja, o también puede cambiar a amarillo, verde, azul o púrpura. Cada lámina detecta los diferentes niveles de temperatura. Los cristales líquidos representan una fase entre líquido y sólido. Las pantallas de cristal líquido están altamente difundidas en la actualidad. Son muy útiles porque permiten mostrar información o datos de manera muy clara. La mayoría de los electrodomésticos y diversos equipos electrónicos traen uno o varios de ellos porque presentan una gran ventaja. ¿Y cuál es esta ventaja? La ventaja es que tienen un bajo consumo de potencia. La magia de los LCD se debe a los cristales líquidos. En sí, estas dos palabras pueden sonar un tanto contradictorias, pero es la razón por la cual este dispositivo funciona. A continuación, pues podemos ver cómo está formada. Podemos ver que esto que está en gris es el píxel de la celda de cristal. El color visible, las placas de vidrio, el líquido y la lámpara. Los LCD se basan en 4 principios. La luz se puede polarizar. Los cristales líquidos pueden transmitir y cambiar la luz polarizada. La estructura de un cristal puede ser cambiada por corriente eléctrica. Por lo tanto, hay sustancias transparentes que pueden conducir electricidad. Su conformación. La estructura del LCD está entre 2 placas de vidrio polarizadas y la dirección de la polarización de cada placa debe estar en ángulo recto. Es decir, una de ellas tiene que tener surcos horizontales y la otra verticales. Entre los 2 vidrios polarizados se aplican capas sucesivas de moléculas de cristal líquido. Otra aplicación es cómo funciona el cristal líquido en una calculadora y qué tipo de cristal utiliza. Los LCD nos acompañan desde que inventaron las primeras calculadoras portátiles. Esto quiere decir que las calculadoras portátiles tienen el mismo LCD que utilizan las pantallas. Todos los números que hemos visto formarse en la pantalla de la calculadora más barata tienen la tecnología de los cristales líquidos. Sorprendente porque los cristales líquidos fueron descubiertos a finales del siglo XIX y deben
Y esto se deben a sus capacidades de interacción con la luz, a la forma particular que tienen sus moléculas. Resulta ser que para las aplicaciones tecnológicas, los cristales líquidos conocidos como neumáticos son los más apropiados. Estos pueden visualizarse a simple vista como un líquido que está constituido de moléculas alargadas. Hola, mi nombre es Agustín Colín y yo les voy a explicar un poco acerca del rol que tienen los cristales líquidos en el ámbito socioeconómico y en el ámbito ambiental. También les voy a explicar un poco acerca de las próximas o futuras aplicaciones que podría tener. Esta innovación supuso un cambio social ya que era más accesible obtener productos hechos parcialmente con cristales líquidos. Al poner al alcance de la sociedad tecnologías como esta siempre resultan un avance social, gracias a que otorgan herramientas que se pueden utilizar para la vida cotidiana, además de ser bastante versátiles. Dichas herramientas que la tecnología de los cristales líquidos impulsaron beneficiaron a la sociedad ya que estaban enfocadas en todo tipo de ámbitos. Es ahí donde radican las ventajas de implementar las tecnologías de cristales líquidos en la tecnología, gracias a que proporcionaban herramientas prácticas y hacían más accesibles algunas para el uso cotidiano. La televisión también se vio beneficiada con el desarrollo de la tecnología de cristales líquidos, gracias a que hubo una diferencia de calidad en la imagen con respecto a la tecnología anterior. Para hablar de la economía y la tecnología, la relación que existe entre la tecnología y el capitalismo es mutua. Una impulsa a la otra. Este beneficio mutuo consiste en que la tecnología pretende mejorarse cada día, creando procesos de producción mejores, más baratos, más eficientes, creando productos mejores cada vez y en general siendo o actualizándose. Por lado de la economía, como beneficia la tecnología, es por medio de inversión para investigación y creación de nuevos productos, procesos productivos y de, en general, el desarrollo de la tecnología. La tecnología de los cristales líquidos trajo al mundo una industria exitosa. Al crearse una industria exitosa como esta, se crearon distintos beneficios, ya sea para empresas, países y trabajadores en general. Pero si tenemos que hablar de la contaminación o de el impacto que tienen en el ambiente, no se puede omitir mencionar que el problema viene cuando el tiempo de vida de estos materiales o si son dañados en algún momento, los problemas comienzan. Al final, para deshacerse o destruir estos residuos, lo que se hacía era o bien incinerarlos o almacenarlos en vertederos, lo que normalmente creaba gases de efecto invernadero en el caso de la incineración y en el caso de los vertederos, pues contaminación de aguas residuales, por ejemplo, pues, nuevas posibles aplicaciones. Entre ellas se puede encontrar una gran variedad de sensores, como por ejemplo los sensores visuales que sirven para una alerta de incremento bruscos de temperatura, que pueden también podrían estar sensores de presión en el área industrial para evitar la rotura de materiales sometidos a esfuerzos constantes. Por otro lado, en el campo de la investigación, se ha estado dedicando mucho a cómo hacer procesos más eficientes en la creación de cristales líquidos y cómo mejorar la calidad.